Vamos a hablar hoy día de la venida del Papa, dado que ya está en Chile y pronto estará en el Perú. Nosotros el día jueves y viernes de esta semana tendremos una transmisión especial para la República desde Puerto Maldonado. Pero hoy día quiero hablar con ustedes, haciendo un paréntesis en la vida política del país, de la agenda complicada del Papa, porque la venida del Papa, para los que somos católicos, es alegría, es compartir, es la unión de los católicos, es escuchar su palabra, pero el Papa también tiene, por supuesto, una agenda bastante complicada en la Iglesia en Latinoamérica, y no hay que soslayarla porque el Papa es un hombre frontal. Hoy, esta misma mañana, en Santiago de Chile, ante las autoridades del Estado, ante las autoridades políticas y civiles de Chile, señaló en primera instancia la vergüenza y el dolor por el daño irreparable por los abusos sexuales a la niñez en Chile por parte de miembros del clero. Este discurso inesperado hace referencia efectivamente a casos gravísimos de violación sexual de menores y otros abusos contra niños y adolescentes bajo efectivamente organizaciones que estaban patrocinadas por la Iglesia Católica. El discurso es magnífico, lo que se demanda es mayor acción. Y mayor acción es lo que demandan las víctimas tanto en Perú como en Chile. Acción que tiene dos caminos: el camino netamente penal, que corresponde al Estado, a la Fiscalía, ¿no es cierto? Y el camino eclesiástico, que corresponde a las sanciones que se tienen que imponer dentro del mundo de la Iglesia a las personas que han abusado de la confianza puesta en ellas para tratar con niños y adolescentes y que han sido efectivamente perpetradores de abusos sexuales sin nombre, cuyo daño, como el mismo Papa ha dicho hoy, es irreparable. Es decir, la Iglesia reconoce que es muy difícil reparar ese daño, pero lo que las víctimas quieren, además de las sanciones y de las separaciones de estas personas de la Iglesia, es que haya una reparación psicológica, académica, en fin, de algún tipo, económica también, que les permita rehacer sus vidas luego de los daños sufridos y que se reconozca sus testimonios como válidos, cosa que muchas veces ha pasado en la Iglesia, no han sido reconocidos como tales. Por lo tanto, ahí hay una agenda complicada que creo que el Papa encara en Chile en el primer día, en la primera mañana, y probablemente también lo haga en el Perú. Ojalá que haya un espacio para recibir a las víctimas también, aun cuando muchas de ellas se hayan alejado absolutamente de la Iglesia y tengan un enorme, y con razón, resentimiento hacia ella. La otra parte de la agenda complicada para el Papa en el Perú es la situación política peruana, en particular el caso del indulto a Alberto Fujimori. Es decir, es un escándalo internacional que se indulte a un grave violador de derechos humanos que constituyó y supo y comandó, si se quiere, desde lo más alto del Estado a un escuadrón de la muerte como el Grupo Colina, y que no se diga nada sobre la materia. El Papa siempre ha hablado de paz con justicia. Ha dicho que se llega a la paz a través de la justicia. La paz es finalmente la reconciliación de todos, pero a la paz se llega con justicia y con verdad. Entonces, ¿puede hablar de este tema? Sí, puede hablar de este tema. ¿Puede eso molestar a las autoridades peruanas, al presidente de la República? Puede molestar al presidente de la República. ¿Lo va a hacer? No lo sabemos. Es la agenda justamente complicada de la relación de dos mundos que están separados, el mundo de la Iglesia del mundo de la política, pero que tienen puntos de contacto. Y cuando se trata de los derechos humanos o se trata de los derechos universales de las personas, la Iglesia siempre ha hablado y siempre ha estado al lado de las víctimas. Por lo tanto, no va a estar al lado de una injusticia. Si el Papa percibe que este es un tema importante en la agenda, no va a permitir, creo yo, que se utilicen sus palabras para validar el indulto. No sé si entienden a lo que me refiero, pero voy a ser bastante más clara. Es decir, lo que nadie puede hacer hoy en la política peruana es colgarse del Papa para promover su propia agenda. Porque yo creo que en ese momento el Papa, con todo derecho, va a intervenir y va a decir algo. Como por ejemplo, solamente se accede a la paz a través de la justicia,
del reconocimiento de la víctima, del resarcimiento del daño, del reconocimiento del otro, etcétera, etcétera. Puede ser parte del discurso. La situación política siempre son complicadas. Los papas, no solamente Francisco, también Benedicto XVI, también Juan Pablo II, visitaron países siempre en situaciones políticas complicadas. Recuerden ustedes que Juan Pablo II vino al Perú cuando Sendero Luminoso actuaba impunemente sobre todo el país y tuvo el valor de ir a Ayacucho y dirigirse directamente a las huestes de Abimael Guzmán a decirles que cambiaran su duro corazón. Entonces, no creo que haya problema para el Papa de hablar del tema de la situación política del Perú, si es que en algún momento percibe que se quiere aprovechar su presencia para justificar bajo la palabra humanitario, bajo la palabra reconciliación, un indulto que no ha sido humanitario y una reconciliación que en este momento no existe, pero ni entre los hermanos Fujimori. Tercer tema complicado para el Papa en la Iglesia peruana es la división de nuestros obispos, de la cual se habla poco. Pero es cierto que hay una división en la forma de ver la Iglesia, en la forma de tratar los temas pastorales en los obispos del Perú. Y ese factor de división ha estado presente en los últimos 20 años. Uno podría remontarse más atrás, pero efectivamente hay una división real, que también es reflejo probablemente de una división real en la Iglesia Universal, pero que en el caso peruano es tremendamente confrontacional. Y lamentablemente el obispo de Lima ha sido muy confrontacional, incluso en aspectos de detalles de preparativos para la visita del Papa, por ejemplo, ¿no? Oponerse sistemáticamente a que se haga en la base de Las Palmas y terminar reconociendo que efectivamente por razones de seguridad de todos, ¿no es cierto?, era un escenario más propicio que la Costa Verde. Y así una tras otra, ¿no? O sea, la conferencia episcopal hacía el concurso para la canción y el arzobispado de Lima hacía el suyo. Y eso lo único que le muestra a todos los fieles peruanos es una iglesia desunida. El lema Unidos en la Esperanza tiene que ver un poco con unidos en la esperanza de que estas divisiones acaben, que estos celos acaben, que estos conflictos dentro de los obispos, dentro de la conferencia episcopal acaben. Y yo creo que el Papa conoce bien de esto, conoce bien porque dice que cuando tiene una situación de la cual quiere resolver, le reza más que a San Martín de Porres a su escoba, para que la barra y la desaparezca. Y el cuarto tema de importancia de la agenda, digamos que es la pérdida de las ovejas. Cuando vino el Papa Juan Pablo II, el 95% de los encuestados en el censo nacional de ese entonces se declaraba católico. En el censo del 2007, de ese 95% pasamos a un 82%. En el último censo, bueno, nadie sabe lo que salga de ese censo, la verdad, pero en fin, en el último censo podríamos estar debajo del 80%. Con un repunte no solamente de otras manifestaciones religiosas, donde la gente se siente más acogida, o se siente que su vida espiritual está mucho mejor atendida, sino también con un número importante de ateos. El caso es grave, por ejemplo, en Chile, que es el país con más ateos de la América Latina, y que ha tenido para esta visita manifestaciones muy adversas, como incluso delincuenciales, como tirar bombas incendiarias en iglesias en todo el país. Eso no ha pasado en el Perú, donde hay mucho más respeto por la iglesia. Pero de todas maneras estamos hablando de una población católica que cambió en los últimos 25 años. Y hay que preguntarse por qué. ¿Por qué la gente dejó la fe? ¿Por qué no encuentra las respuestas a su vida espiritual dentro de la fe católica? ¿Por qué migra a otras confesiones cristianas? ¿O porque simplemente renuncia a la fe porque considera que las imposiciones de esta son excesivas, que el yugo es muy pesado? Y hay ahí muchas preguntas, ¿no es cierto?, sobre aspectos de la vida sexual de las personas y que en el mundo contemporáneo tienen que ser resueltas. Tal vez el Papa hable un poco de eso también. O sea, una iglesia que responda a los hombres y mujeres de hoy, en las circunstancias de hoy. Esta visita es por eso muy importante. La Iglesia Universal mira a Latinoamérica como la esperanza de la Iglesia, porque la piedad popular de la cual habló el Papa en Aparecida
cuando era obispo de Buenos Aires en ese entonces, con los obispos que estuvieron ahí, la piedad popular que es tan reconocida en América Latina y tan tildada en Europa y en el mundo académico como de fetichismo religioso, es la que sostiene la fe en nuestros países. Y de eso también, evidentemente, el Papa va a hablar. No es en vano que Monseñor Cabrejos ha logrado reunir más de 50 vocaciones marianas y cristianas en Trujillo, justamente porque hay devotos de esas vocaciones que quieren estar también presentes. Entonces, hay una pérdida de ovejas que tiene que ser aquilatada, hay una división entre los obispos del Perú, hay una situación política compleja y también hay escándalos sexuales. Entonces, la agenda no es fácil. El Papa siempre dice que recen por él y vaya que hay que rezar por él, porque hay mucho que arreglar, muchas cosas de las cuales se tienen que tocar, y el Papa es frontal. Eso es lo que nos gusta a todos, es transparente y frontal y es latinoamericano. Nos hablamos en el mismo idioma, así que esperamos de esta visita que por lo menos algunos de estos puntos sean manejados, no sé si todos en público y algunos en privado, no sabemos cómo se manejarán, pero yo espero que estén ahí presentes porque son de urgencia.